Dirección General de la Policía. Comisaría de Vallecas. Parte de intervención. 27 de noviembre de 1992. A las 2:40 horas, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada se abrió de forma totalmente súbita y antinatural. Momentos después, pudieron percatarse cómo en la mesita que sostenía el teléfono aparecía una mancha de color marrón que el Z2 identifica como babas. En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno le había dado la vuelta arrancándole el Cristo adherido al mismo. Confirmamos que hay una serie de fenómenos totalmente inexplicables. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Pues efectivamente, esto es Milenio 3, les habla Iker Jiménez, a la cabeza de un equipo de periodistas que va a hacerles llegar documentos verdaderamente exclusivos, que no podrán escuchar, se lo aseguro, en ninguna otra emisora. Impresionante, ¿verdad? El informe que la Policía Nacional redacta un 19 de noviembre del año 92, y la verdad es que, bueno, ustedes mismos han podido escuchar. 4 inspectores de la policía dentro de una humilde vivienda, el barrio madrileño de Palomeras, y empiezan a ocurrir cosas que se salen fuera de lo normal. Hace mucho tiempo que este caso está en los cenáculos de los investigadores, pero muy pocas veces hemos escuchado a los protagonistas, personas que vivieron en sus carnes un drama auténtico. Permítanme que intente explicarles un poco la escena. 4 inspectores jefes, policías en ristre, viendo cómo los armarios perfectamente cerrados se abrían y se cerraban, incluso alguna serie de lamentos que no pudieron identificar en un primer momento. ¿Por qué se había llegado a esta escena? ¿Por qué se había llegado a este momento? Máximo Gutiérrez y Concepción Lázaro, humildes padres de familia, como cualquier familia, como la de cualquiera de nuestros oyentes, empiezan a percibir cosas extrañas en su domicilio, y lo hacen justo después, y quizás sea un dato, de que su propia hija, Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, muera tras realizar una sesión de Ouija. Seguro que muchos oyentes ahora mismo, al oír el término Ouija, que viene del francés oui, del alemán ya, sí, sí, significaría ese tablero, mal llamado juego, con el que han empezado muchas de estas historias. Estefanía murió de una forma dramática. Los partes del forense dejan entrever que pasaron cosas muy raras. Murió dando gritos, dando alaridos en su propia cama, rodeada de muñecas. Esa misma noche, después de perecer, empezaron a sucederse hechos misteriosos, hechos que con el paso de los días iban increciendo, hasta que Máximo Gutiérrez, aterrorizado, tuvo que llamar a la Policía Nacional. Es entonces cuando se hace realidad este expediente. He tenido la oportunidad de estar varias veces en esa casa. Es una familia estupenda, gente de una pieza, y como tantas personas marcadas, por fortuna o por desgracia, por el misterio, les aseguro que no ganan absolutamente nada contando la historia, menos aún hoy en día, que parece que estos temas están tan al filo de la navaja, tan desprestigiados, y sin embargo les puedo decir que en su casa ocurrieron cosas muy raras. No solo ellos, los vecinos, que incluso no tenían que ver con la propia vivienda, habían observado escenas tan terroríficas como una sombra en el pasillo, como una voz que decía mamá saliendo del propio baño, del baño, digamos, anexo a la habitación donde murió Estefanía Gutiérrez Lázaro, una serie de cosas, un rosario de fenómenos que los expertos llamarían poltergeist. Esto que nos recuerda a la famosa película, ¿verdad? Poltergeist. Vendría del alemán, duende burlón, duende ruidoso. Pero qué tremendo es y qué poca gracia hace cuando le ocurre a uno mismo en su propio domicilio. Es el caso de una madre, a la que de verdad agradezco de corazón que se ponga ante los micrófonos de la cadena SER de Milenio 3, porque hace muchos años que no había roto su silencio. Concepción Lázaro, buenas noches. Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Pues mira, bien, ya pasó, bueno, no sabemos si ha pasado. La cuestión es que el profesor Del Oso y el profesor Argumosa nos ha ayudado también muchísimo en estos casos. Y bueno, pues nos hemos hecho caso a ello. Y por fortuna ha ido pasando un poco. Sí, exactamente. Aquellas horas tan dramáticas. Yo antes, cuando nuestra redactora Carmen Porter hablaba contigo, Concepción, una de las cosas a la gente que no recuerda esta historia o que no le haya escuchado, lo que más le puede impresionar es este informe que hemos leído, ¿verdad? Este informe real. Sí. La policía, recuérdenos, Concepción, a toda la audiencia de Milenio 3, ¿qué pasó aquella noche? ¿Llamaron ustedes a la policía y qué ocurrió? Bueno, ya llamó mi marido a la policía, como lo has resumido tú, y resulta que, bueno, pues vinieron y estuvieron en la habitación mía, en la de matrimonio, sentados encima de la cama, y nosotros aquí en el salón, a oscuras, para ver si se veía algo, cuando sintieron como una piedra aquí en la terraza. Bueno, pues se levantaron corriendo y vieron que, bueno, pues que no había nada, que no había nadie, ni nada de nada, y que, bueno, pues era extraño. Pero en ese momento resulta que, bueno, pues la puerta del mueble bar se abrió sola, sin saber motivo ni razón. Y claro, pues en ese momento pues estaban con miedo de todo lo que estaba pasando y un policía sacó la pistola. ¿Llegó a sacar la pistola? Sí, ¿Apuntando a qué, Concepción? Apuntando a la puerta. Y bueno, pues luego descubrieron que no había nada en la puerta, que era increíble. Bueno, pues un policía se salió al pasillo de fuera del corredor y dijo que aquí en esta casa no volvería a entrar más. Claro, no había nadie a quien disparar, ¿no? Exactamente. Concepción, una cosa muy importante, y Sí. sé que para usted es duro recordar esos momentos, pero Sí. le aseguro que pueden ayudar a mucha gente Sí, que está sufriendo las mismas cosas y que no sabe ni a quién acudir y a veces callarse. El silencio es una cosa terrible con estos casos. No, bueno, yo lo he dado, o sea, lo he en televisión, en la radio, todo. Lo que pasa que bueno, pues cuando hemos salido en antena, resulta que hay muchas personas muy crueles y se han metido con mis hijos. Y ahora incluso, con el tiempo que llevamos, yo me he enfrentado a muchas personas, pero chicos de 18, 19 años, y que se han metido con el niño y le llaman fantasma. Realmente la gente es cruel cuando no entienden las cosas, porque su hija, Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, era practicante de la Ouija, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió aquella noche en que ella dejó de vivir, por desgracia? Ay. Eso fue espantoso. Bueno, pues vino de estar con el novio en el parque. Cuando el novio se fue, estuvo cenando aquí el novio con ella, y bueno, pues se fue y ella me dijo, dice, mamá, me voy a la cama. Digo, vale, hija. Cuando nada más que acostarse, se puso encima de la cama, sentada, diciendo que le dolía mucho la cabeza y echando espuma por la boca. Cuando llamé a la doctora, me vino y me dijo que llamase a mi familia. Y le dije que por qué motivo. Y ella, antes de todas estas cosas, me hacía unas cosas muy raras, muy extrañas, se quedaba como en coma y empezaba a poner voces, digamos. Sí, entonces yo le dije en una ocasión, digo, Estefanía, ¿ves algo, hija? ¿Ves a personas así? Y me decía que sí, que veía personas agarradas de la mano, todas, y que la estaban llamando, pero que ella no veía la cara. No veía el rostro. No, nada más que lo que es el cuerpo, y que la llamaban. Desgraciadamente, Concepción, lo decíamos en el informe, su hija fallece en la casa, ocurre un trauma tremendo para toda la familia, y a partir de ese momento empiezan a pasar cosas. ¿Qué les ocurría en su casa, en el barrio de Palomeras? ¿Qué ocurría? Pues nos tiraban los vasos, se movían las cosas, nos abría las puertas, y bueno, pues en resumidas cuentas, que incluso se ponía en el pasillo. ¿Llegabais a ver algo en algún momento, alguna figura? ¿Cómo era? Sí, era, bueno, había veces que era negra, que la llegó a ver mi marido detrás de la cortina, y había otras que era como blanca, ¿sabes? Yo no sé, ya en nuestra cabeza ya no
ya no lo veían, no sé. Era auténtico miedo lo que estaban pasando, ¿no? Sí, muchísimo miedo. Y luego hubo una persona que nos metió mucho más miedo aquí. Sí, personas, sabemos la historia un poco, Concepción, personas que llegan como expertos, que intentan limpiar casas y que no hacen más que estafar a las familias. Yo, bueno, pues no le voy a nombrar a esa persona. No, y además es mejor ni siquiera dedicar un segundo a ese tipo de gente, Concepción. Una cosa importante, hay un momento, yo hablaba con su marido, con Máximo Gutiérrez, tengo que decirle, una persona noble, escéptica en estos temas y que se encuentra con el problema en su casa. Yo pido a la audiencia, por favor, que se imagine la escena. Una casa que yo he visitado absolutamente normal, el trauma de lo que ha ocurrido y que empiezan a pasar cosas aparentemente imposibles. Sí. Llegaron ustedes a dormir en el salón toda la familia, aterrorizados porque en el mismo pasillo ocurrían cosas, ¿no, Concepción? Sí, exactamente, nada más que morir mi hija, bueno, pues decidimos de dormir en el pasillo porque los niños tenían pánico, tenían mucho miedo a todo lo que pasó o sea, en el salón, perdón, tenía muchísimo miedo de lo que pasó a su hermana. Entonces dormimos en el salón unas noches cuando yo vi que, bueno, pues la puerta se abría. Y le dije a mi marido, digo, mira, un viernes que no trabajas, digo, vamos a quedarnos aquí todos, a ver si puede ser de mi mente. Digo que nos vamos a quedar todos aquí en el salón, lo vamos a comprobar a ver esto. Y cuando, pues sí, se abría la puerta, mi marido corriendo puso la mesa de mármol que teníamos y puso unos módulos que también teníamos y bueno, pues empujaba la mesa y empujaba los módulos. Delante de ustedes. Delante de nosotros. Durmiendo en el salón, este es el año bueno, 92. Esa noche estábamos despiertos, que no es que estábamos, es que estábamos despiertos y veíamos cómo empujaba la puerta y la abría. ¿Cuál ha sido el peor momento de toda esta larga historia, Concepción? Para usted, ¿cuál ha sido el momento más dramático que más miedo ha podido pasar con estos fenómenos? Pues el momento, pues no lo sé, porque han sido todos, porque mira, te lo estoy contando y no nos están pasando ahora cosas y a mí me se está poniendo el vello de punta. Hay una foto que yo guardo especialmente cuando estuve en su casa, Concepción, que usted me mostraba, que es impresionante, yo la recogí para uno de mis libros, y es la fotografía de su propia hija, la única fotografía de Estefanía, que empezó a arder dentro del cristal, sin oxígeno. ¿Qué pasó? Exactamente. Bueno, pues fue un domingo que íbamos a ir nosotros al cementerio, cuando por la noche, sin saber motivo ni razón, empezó a arder y tenía yo suelo de cintasol y tenía un tapiz que ese tapiz ni salió ardiendo ni el suelo de cintasol salió a arder. Cuando entro yo por la puerta digo, uy, ¿y la fotografía de mi hija? Digo, ¿dónde está? Cuando miro al suelo y estaba ardida en el suelo. Por dentro del cristal. Por dentro del cristal, que todavía la conservo. Sí. O sea que era impresionante. Fue una cosa fuera de serie. Y yo la oigo a mi hija que me llamaba, mamá. Y yo me volvía... ¿Y era la voz de su hija, Concepción? Sí. Y yo por las noches la oía decir, mamá. Y digo decía yo a mis hijas, ¿sois vosotras las que me habéis llamado? ¿Os pasa algo? No, mamá, nosotros no te hemos llamado. Y entonces ya me quedaba yo, pues, sorprendida. La policía Concepción estuvo aquella noche histórica para los temas extraños, 19 de noviembre del 92, no le dio ningún consejo, ¿verdad? ¿Qué iba a decirle la policía? No, nada más que llamase al investigador famoso. Y realmente no pudieron hacer absolutamente nada, se fueron de aquella noche y no volvieron nunca más. No, en absoluto. Y más, los he vuelto yo a llamar y aquí a mi casa no han venido. Concepción, simplemente queríamos tener su testimonio, decirle que estamos con ustedes para cualquier cosa que nos necesiten y que su testimonio es muy importante para mucha gente, como veremos hoy, que están viviendo esas cosas y no saben ni a qué acudir. La información puede ser el primer arma para combatir esto. Sabemos que no está pasando ya nada en su domicilio, que se ha mitigado todo y les deseamos de corazón que eso sea así para siempre. Yo le dije al profesor Jiménez del Oso una vez que se me había puesto la bombilla blanca por dentro con humo. Cuando me dijo, dice, tírala por el balcón. Dice, tírala cuando no haya nadie por el balcón. Eso es lo que hice. Y ya nos han vuelto más a poner. Este señor, como el otro, me han ayudado muchísimo. Lo sabemos, Concepción. Gracias. Se lo agradecemos mucho de corazón y ayuda a mucha gente que está pasando ahora mismo, y hoy conectaremos con ellos, escenas de este tipo. Muchas gracias y que de verdad nada vuelva a solventar a su familia. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós.
Salvador Ortega, investigador policial y experto en criminalística con 37 años de experiencia. Fue uno de los investigadores de los sucesos de la Casa Maldita. Salvador Ortega, impresionante lo que hemos escuchado, ¿verdad? Sí, verdaderamente impresionante. Buenas noches. Buenas noches. A uno se le pone un poco el vello de punta. Bueno, los que sigan Milenio 3 ya saben que el propio estudio de la SER, lo digo siempre, está a oscuras prácticamente, con hilo de luz. Todo el equipo, Katia Rocha, Carlos Cala, el técnico Ingelmo y nuestra compañera Carmen Porter, perdón. Bueno, pues realmente siguiendo todo con mucha atención, porque estos casos, aunque sean ajenos, aunque no nos hayan pasado a nosotros mismos, bueno, nos sentimos realmente unidos al drama de esta familia, ¿no? Porque la propia policía, ¿qué puede hacer la policía en un tipo de caso como este, donde no hay delincuente al que disparar? No es cuestión de que no exista un delincuente que disparar, es que lo que no existe son razonamientos oportunos como para poder establecer una investigación en forma. Claro está, el encontrarse con una serie de situaciones en las que aparecen sombras, aparecen estigmas y aparecen circunstancias de este tipo, hay que encontrar una explicación lógica para que tener una razón evidente, indudablemente, para que poder iniciar un tipo de investigación policial. Ahora bien, cuando nos encontramos ante fenómenos de este tipo, en el que se dan, porque según ha contado la madre, ahí se han dado una serie de circunstancias completísimas, indudablemente, para pensar que estamos ante un caso típico de posterioridad. Ahora bien, desde un punto de vista policial, y yo pienso siempre de la forma concreta, hay circunstancias que tienen que ser explicativas para poder iniciar un proceso de este tipo. Al no encontrarnos absolutamente con nada, pues nos encontramos sin saber qué hacer. Como tantas otras veces, Salvador, bueno, los casos acaban en archivos, auténticos expediente X. Lo que hemos escuchado hoy, lo que hemos vivido hoy en esta primera parte de Milenio 3 es un verdadero expediente X español y, como todos los oyentes comprenderán, a veces supera la propia ficción del mejor de los guionistas. Salvador Ortega, con su amplísimo bagaje profesional, investiga un caso apasionante, un caso que sería una casa maldita, una casa encantada, desde otro punto de vista. Escuchen muy atentamente, porque luego con Salvador hablaremos de uno de los casos más raros a nivel criminal, un caso de la casa maldita de Antonio Grilo en el propio corazón de Madrid. Septiembre de 1948. El cadáver apareció en la cama, con traje, corbata y una mordaza. Los zapatos limpios y los ojos abiertos. Solo cuando el forense se agachó junto al camastro, descubrió que la parte trasera del cráneo estaba machacada por un objeto contundente, probablemente un candelabro. ...1 de mayo de 1962... Tenía que hacerlo hoy. Hoy era el día señalado. He tenido que matarlos. Ellos me obligan. Desde el balcón, mirando al cielo, el sastre José María Ruiz señala las alturas con un revólver en las manos. En los brazos lleva el cuerpo de su hijo ensangrentado. En las habitaciones de la casa, muertos a cuchilladas y martillazos, su mujer y 5 hijos. Después, se vuela la tapa de los sesos. ...17 de abril de 1964... Rufino Vázquez descubre un macabro hallazgo. En uno de los armarios de la casa aparece colgado un niño recién nacido envuelto en ropas ensangrentadas. Nadie ha escuchado nada durante la noche. La madre ingresa en prisión como culpable del crimen. Todo este rosario de hechos truculentos, criminales, que seguro que han puesto también, bueno, la carne de gallina, muchos oyentes, ocurre en un mismo lugar. Ahí está el misterio a nivel policial. Una casa concreta en la calle Antonio Grilo, en el distrito Universidad, 59 escalones, exactamente igual desde hace muchos años, desde 1879, donde se construyó sobre un suelo además también muy especial. Salvador, un caso impresionante y policialmente, bueno, diferente a todos, ¿no?
Sí. 8 muertes en el mismo lugar, en diferentes épocas, con diferentes circunstancias. Sí, efectivamente. Sí. No podemos tratar este tema igual que ocurre con la versión que nos acaba de dar la madre de la chica que falleció, en el estado que falleció. Pero indudablemente hay una serie de circunstancias que vienen a redundar en el ánimo de los demás, y policialmente esto es un caso investigable. Tenemos 3 muertes, tenemos indudablemente explicaciones lógicas que dar en una investigación y que nos llevan después a nosotros. Pero sin embargo, si vamos a tratar sobre todo este padre que en una inmolación familiar, pues hay llamadas del más allá, llamadas que él siente, situaciones que indudablemente, si nos ponemos a pensar que el cerebro puede jugar malas pasadas, que podemos llegar incluso hasta denominar que puede ser factibles de fenómenos esquizofrénicos, ¿no? Pero la realidad la realidad es que el cerebro te gasta muy malas pasadas, y además son bastante comunicativas y que te van trascendiendo en los mismos familiares, en las personas que asisten a estos temas. En el caso de esta casa, pues tenemos una casa en la que se han cometido 3 asesinatos. 3 asesinatos, uno de ellos con 6 víctimas, ¿no? 7 víctimas, porque al final el sastre José María Ruiz Martínez se descerrajó la tapa de los sesos con un disparo. Salió al balcón, como nos contaba Carlos Barroso en la introducción, mirando al cielo, diciendo: ellos me obligan. Y lo más misterioso de esta historia es que, si bien en 1948 apareció ese cadáver encima de la cama, tendido, una especie de ajuste de cuentas, en la misma casa, en el mismo inmueble, ese tiempo después, este hombre ponía fin a la vida de sus 5 hijos. No sabía probablemente que estaba en la misma habitación, en el mismo lugar o en la misma casa del crimen anterior, y con un cuchillo de cocina, desplazándose como una sombra, mató a Mariloli de 14 años, Adela de 12, José María de 10, Juan Carlos de 5, y luego él a su propia mujer a martillazos. José María Ruiz Martínez era una persona completamente normal que un buen día, como dice Salvador Ortega, empieza a recibir extraños anónimos que hablan de cédeme cabeza, te llevaré a Oasis, mensajes supuestamente incluso extraterrestres. Y lo que es increíble en la ficha de esta casa maldita de Antonio Grilo es que 2 años después, con otros inquilinos, la madre, una de las madres que vivía en ese inmueble, ante el juez dice que se trastorna en esa misma habitación y cuelga a su propio hijo de la percha, ahorcándolo completamente ensangrentado. Tú me hablabas en alguna de nuestras entrevistas anteriores, Salvador, cuando investigabas este asunto, que claro, entre la propia policía imagino que muchos inspectores pensarían: caramba, ya es mala suerte, ¿no?, en un mismo lugar. Puede que un lugar atraiga de alguna forma, y es a lo que vamos, el mal, lo negativo, la energía, no sé. Sí. Yo soy de las personas que pienso que evidentemente estoy más en el lado de la concreción y en el lado naturalmente de aquello que es tangible. Por tu propia profesión, evidentemente. Efectivamente. Y que todo aquello que tenga una aplicación lógica hay que buscarla. Eso es lo normal. Sin embargo, no cabe la menor duda de que existen esas condiciones raras y esas condiciones fuera de lo normal que se han dado en una misma casa. O sea, ahí hay el primer crimen que se comete, parece ser que es un ajuste de cuenta entre homosexuales o una riña de desamores. El segundo crimen es el del sastre, que también tenía su explicación. Este fue un poco más raro, ¿no? Efectivamente, fue más raro porque intervinieron pues anónimos, incluso cartas que pudieron postdatarse, personas ajenas a todo el tema. Después encontraron explicaciones lógicas de que este hombre incluso estaba siguiendo tratamiento psiquiátrico y que el psiquiatra se asustó de ver el estado en que estaba y le pidió a él indudablemente que la próxima visita que le hiciera fuese su mujer con él. ¿Y el último caso, Salvador? Y el último caso es el de una chica joven que está viviendo con su hermana, que queda embarazada de su novio, que era gruesa y pudo guardar el embarazo durante todo el tiempo de la gestación, y que luego después, cuando ese niño nace, pues para guardar su vergüenza, para no enfrentarse con la realidad de la época en que estaba y vivía entonces, pues naturalmente lo que hizo fue lo estranguló y lo tuvo guardado además en el cajón de uno de los aparadores de esa habitación. Aquí el misterio sería, Salvador, esa pregunta tan intangible, evidentemente, pero bueno, tú personalmente piensas que algún tipo de energía, somos energía, tú me lo has comentado en alguna ocasión, va hacia algún lugar, no lo sabemos. En Milenio 3, por supuesto, también somos tremendamente escépticos y objetivos, pero es cierto que es extraño que en el mismo lugar la gente sufriera esos trastornos y acabase con la vida. No hay casos parecidos, ¿no? En Madrid, desde luego, y en España no hay casos parecidos. No existen. Hay casos de circunstancias parecidas, de coincidencias parecidas, pero como este, y creo recordar además, porque claro, las investigaciones se llevaron en distintas épocas por distintos componentes policiales que fueron los que intervinieron directamente en este
este tema. Cuando luego después recoges un dossier y vas relacionando una situación con otra y vas incluso intentando penetrar en la escena propia del crimen, ves que en la misma casa que creo que ocurrió lo del sastre, ocurrió también lo de la chica el parricidio, el infanticidio que se cometió. Te da lugar a pensar que efectivamente hay situaciones no explicables, y pongámoslos entre comillas. Yo soy una de las personas que evidentemente pienso que el hombre, creo que te contesté diciendo que el hombre era policombustible, que es energía pura y que va agotando sus propias energías a lo largo del trozo y de la época de tiempo en que permanece en vida, al menos visiblemente en vida para nosotros. Después hay una energía y que no sabemos nunca dónde va. El hecho de poder pensar que existen energías negativas, negarlo sería absurdo. En pensar que existen, creo que da lugar y pie a ello muchas facetas de la vida en las que nos tenemos que enfrentar con ellas cara a cara. Luego, ¿cómo actúan? Es lo que no sabemos. ¿De qué depende? Tampoco lo sabemos. A mí me gustaría saber, en el primer caso, en el de esta chica de Vallecas, me gustaría saber si se han hecho pruebas de cuando esa mesa se mueve, cuando esa puerta se abre, si se han hecho fotografías en infrarrojo, si se han analizado situaciones y temperaturas, no temperaturas, sí. Hay muchas cosas por hacer ahí y a lo mejor nos tropezaríamos indudablemente con alguna circunstancia inexplicable que nos pondría, pues eso, el vello de punta, indudablemente. Efectivamente, Salvador, es el sentido de Milenio 3, ¿no? Aquí no estamos hablando de ocultismo barato, de esoterismos, estamos hablando con los mejores especialistas en sus ramas, como lo hicimos en el programa pasado, y en esta ocasión dándonos cuenta, esbrozando, intentando vislumbrar que en algunos casos pasan cosas realmente extrañas, que al menos de momento nuestra ciencia, nuestra técnica policial no llega para resolverlas. Un dato importante antes de conectar con Cadena Ser Valencia, la Cadena Ser en Valencia, donde tenemos a Francisco Contreras con un caso, el último gran caso, impresionante. Salvador, una cosa importante, esa casa estaba edificada sobre un sitio especial también, ¿verdad? Sí, en todas las investigaciones que se han hecho después, igualmente postdatadas a la época en que los hechos han ocurrido, se llegó al descubrimiento de que en aquella zona hubo en tiempo pues un antiguo cementerio. Y este cementerio llegaba parece ser que desde bastante abajo de la calle de lo que hoy es San Bernardo hasta incluso la propia calle Grilo. Si podemos pensar en fenómenos posteriores y fenómenos paranaturales, indudablemente tenemos que pensar, y nos han mostrado muchas leyendas, muchas situaciones parecidas e incluso películas que se han hecho sobre este tema. Los estudiosos y los expertos nos han llegado a mostrar que evidentemente hay unas energías no dominables y que esto puede haber sucedido pues por estar esas construcciones encima de un cementerio. Realmente espeluznante. Una cosa para toda la audiencia, milenio3@cadenaser.com. ¿Se acuerdan, verdad? Hemos recibido cientos de mails, impresionante la acogida de todos vosotros pidiendo temas. Queremos que sigáis haciéndolo, que seáis vosotros quienes digáis y planteéis la directriz de este programa, investigando nuevos casos. Ha sido increíble vuestra acogida, lo repito, milenio3@cadenaser.com. Ahora, dentro de un momento, conectamos con Valencia. La otra realidad. Milenio 3, en la Cadena Ser. Seguimos haciendo esta especie de rueda informativa por España. Estuvimos con ese terrible caso Vallecas. Hablamos de la Casa Maldita con Salvador Ortega, uno de los investigadores, un caso policial impresionante. Y ahora no nos quedamos quietos, Milenio 3 jamás para. Nos vamos a la Cadena Ser en Valencia, donde está Francisco Contreras. El último caso español investigado por la Policía Nacional tiene lugar en Valencia, en Chirivella. Don Francisco Contreras, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3, desde la calle Don Juan de Austria, Estudios Cadena Ser. La verdad es que ha sido impresionante, ese caso. Tú lo has investigado en primera persona como periodista. Hay un informe policial. ¿Qué ocurrió, muy brevemente, Francisco, en este último caso español, información completamente exclusiva, donde la policía se vuelve a enfrentar a una casa, vamos a llamarla encantada, poltergeist, como cada uno quiera? Es el último gran caso en el que la policía local de Chirivella, Iker, es testigo de fenómenos extraños, porque ha habido a lo largo de estos últimos años casos o intervenciones policiales, pero nunca han visto fenómenos extraños. En este sí, en Chirivella. Tengo aquí el parte de intervención con esa tenue luz que también tenéis vosotros en los estudios. Si quieres te doy los datos. Fecha 19 de junio de 1999, referencia 164/99, firman los agentes 104 y 706 y comienza ese parte de intervención o esa actuación policial a las 4:50 horas de la madrugada. Si quieres, Iker, te leo rápidamente algunas partes de este informe. Por supuesto. Que dan detalles escalofriantes para la audiencia.
Cuando los policías que suscriben patrullaban el servicio de vigilancia por la población, son requeridos por base para personarse en el domicilio arriba indicado por molestias de ruidos. Que personados en el lugar referenciado se pueden escuchar repetidos golpes sin poder determinar la procedencia de estos. Que una vez descartadas todas las posibilidades lógicas del origen de los golpes, se desconoce por completo esta, informando a la fuerza actuante que se trata de un caso desconcertante. Así fue aquel encuentro entre las fuerzas de seguridad del Estado y lo desconocido. Probablemente, Francisco, el último expediente X, consideramos siempre, y que la audiencia pues vaya acostumbrándose, expedientes X a todos esos informes, como ya estamos viendo, donde la policía, donde los jueces, donde los propios militares son testigos de fenómenos que no se pueden catalogar. En este caso, una periodista de Canal Nou tuvo la oportunidad, iba a decir la fortuna o la desgracia, eso nunca se sabe. No, desgracia. La verdad es que, bueno, fue increíble el hecho de que ella misma, prácticamente y con la policía, se coló en el inmueble donde estaban ocurriendo cosas muy raras, un niño también era protagonista, y vivió cosas estremecedoras. Pudimos hablar con esta compañera periodista, pudimos hablar con ella, y realmente nos contaba una cosa escalofriante. Lo resume de esta forma. Primero una serie de golpes extraños que se oían en la pared. Yo no supe apreciar exactamente en qué pared, porque eran como unos golpes que retumbaban, ¿no? Así como con mucho eco. El niño estaba solo en la habitación y todo el resto de gente estábamos en el salón. Se empezaron a oír primero golpes, ya digo, fuertes, y en fin, aquello empezó a ponerse un poco tenso. Después se oyeron como golpes de persiana. Cuando bajas una persiana muy fuerte que cae de golpe, pues se empezaron a oír ruidos similares a eso, ¿no? Una persiana que bajaba fuerte. Caía agua del techo de su cuarto. Había como gotas, el techo humedecido. Se oyeron también pasos en el piso de arriba, en un piso en el que no vivía nadie. Salvador, a nivel policial, cuando los inspectores investigan estos hechos, ¿se es muy reacio para redactar esta información o hay que hacerla porque es una intervención más? No, sin duda cuando la policía la solicitan para una intervención del tipo que sea, lo menos que pueden hacer es personarse y prestar la ayuda que puedan entender. Lo único que ocurre es que cuando se encuentran ante fenómenos de este tipo, indudablemente no existe una verdadera reacción policial como pudiera ocurrir en cualquier otro tipo de delito, ¿no? Pero naturalmente yo quizás desde un punto de vista más incrédulo, por decirlo así, me hubiera dedicado mucho más a fondo pues a intentar pues grabar esos golpes, ver dónde se producen, en aquel momento pues ver si hay diferencias de ambientes, humos que aparecen, sustancias, fluidos que aparecen manchando, muy etcétera, importante, etcétera. Salvador, lo que comentas, porque Francisco, tú hiciste un informe importante y sobre Poltergeist, un momento, Francisco, Poltergeist y casas encantadas en España. Te quería preguntar, que es que mucha gente nos lo pregunta a veces, y vía mail nos lo pregunta, que hay una serie de síntomas que también ocurren aquí en Valencia, que ocurren en estos casos, que son bajadas de temperaturas, golpes rítmicos que no surgen de ningún lugar. Parece que todo tiene, el llamado fenómeno Poltergeist tiene una especie de recreación muy concreta. Eso ocurrió en Valencia, ¿verdad, Francisco? Ocurrió en Valencia, además todo esto se desata o estalla en junio, en 1999, pero comienza 3 meses antes con el desafortunado y fatídico juego de la Ouija, como bien decías antes, Iker, cuando Raúl Zarzoso, un joven de 13 años de edad, en aquella época estudiante de primero de ESO en el Colegio Antonio Machado, pues junto a compañeros como David o Iván o Rafa, empiezan a practicar esta Ouija extraña, en la que una especie de duende burlón, presuntamente un duende burlón de estos que se manifiesta en este jueguecillo, les amenaza y dice que se va a quedar con ellos. Durante esos 3 meses, para que la audiencia se haga una idea, la familia de Raúl Zarzoso, concretamente su madre, Manuela Ledo, empieza a experimentar en su casa una serie de percusiones estremecedoras y repetitivas, como más o menos sería esto. Eso a nivel de parapsicología, vamos a llamarlo así, nosotros no somos expertos en parapsicología, conocemos algo de lo que dicen los expertos, sería algo así como raps, ¿no? Es decir, sí, rap significa golpe seco, que además se repite desde el inicio de los tiempos, desde que estos fenómenos ocurren, y es la característica típica de este caso, ¿no? La denominación técnica es raps, pero a esos raps le siguieron otra serie de casuística muy extraña, ¿no?
Hacía mención Cristina Vallés, excepcional reportera del Canal Autonómico Valenciano, que pudo hacer un reportaje sobre esta casa misteriosa, que veía cómo se materializaban una especie como de líquido cristalino, ¿no? De gotas de agua, ¿no? Que se llaman aportes técnicamente. Curioso que solamente hay 2 casos más en España con este tipo de fenomenología, uno en Madrid, en la calle Marqués del Monasterio número 11, en el Baúl del Monje, en una tienda, en un anticuario, y otro que ocurrió en el año 91 en Málaga, en la sede de la editorial Plaza y Janés. El mismo fenómeno exactamente, Iker, pero había más sucesos extraños, ¿no? Inexplicables, como era el movimiento de pequeños objetos por el interior de las habitaciones. Las camas temblaban, sombras errantes se desplazaban por el interior del piso, ¿no? Por los pasillos y las habitaciones. Unos fenómenos, además, que pudieron ser contemplados o experimentados no solamente por Manuel Aledo y Raúl Zarzoso, los protagonistas de esta historia en Chirivella, sino por Luis Ledo, Manuela Bonet, los padres de Manuela, el cuñado de Manuela, Manolo Herrera, incluso una amiga, María Luisa Guerra. Y yo te voy a dar un dato en exclusiva. Milenio 3 va a dar un dato en exclusiva sobre este caso, Iker, aprovechando que además está ahí Salvador, que es que los policías volvieron a actuar en esa casa, volvieron a acudir a la llamada, a la petición de auxilio de esta familia, concretamente la noche en que Cristina Vallés y Tere Roch grababan ese reportaje para el Canal Autonómico Valenciano. Bueno, pues uno de los agentes, en este caso el 706, con indicativo móvil 1, tuvo que salir de esa casa espantado por los raps, esos golpes repetitivos que sonaban en Chirivella. Se hicieron grabaciones, tenemos esos documentos sonoros grabados y algún día en Milenio 3 nuestros oyentes lo podrán Seremos escuchar. los primeros, Francisco, en escucharlos. Un abrazo muy fuerte, gracias por esa información. El último poltergeist que realmente ha ocupado y preocupado a la policía española. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Sigue esta información constante por toda España y nos vamos de Valencia, Salvador, a Sevilla, donde ha habido, parece mentira, estos fenómenos. Tú asentías, ¿verdad?, ahí ante el micrófono de la cadena SER cuando decían aportes. Son fenómenos que en todo este tipo de casos a nivel policial han ocurrido siempre, de la misma forma, ¿no? Suelen ser repetitivos, o sea, hay una serie de circunstancias y de fenómenos de este tipo que aparecen en estos casos. Hombre, si tenemos que pensar que el simple hecho de tener un juego donde aparece un abecedario completo con una serie de números, y aparece un indicativo que a veces hemos escuchado jugar al vasito o un vaso que se tiene que mover con las manos puestas de todos encima del vaso, a veces pues yo he sido testigo donde el vaso era empujado por más de uno. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿te empuja a ti alguna fuerza a empujar ese vaso o es realmente la fuerza la que mueve el vaso? También el creer que todo esto puede ser desencadenante de ese propio juego me resulta un poco extraño, pero sin embargo las pruebas, ¿no? Efectivamente, las pruebas están ahí. Parece esto se repite. Hablamos de espíritus burlones. Lo que sí en realidad tenemos que poner entre comillas y hacerlo con bastante discreción es hablar naturalmente de presencia de espíritus o a veces o de energía. No sabemos cómo funciona nuestro cerebro, no sabemos hasta dónde es capaz de llegar en cualquier momento, no sabemos en qué punto podemos dominar o dejar de dominar una fuerza que puede ser que con los años venideros podamos tener noticia de ello. Pues posiblemente seamos nosotros los que proyectemos y reflejemos esto. Lo que pueda ocurrir después, naturalmente, nos deja escamar, no encuentro explicación para poderte decir efectivamente por qué esto se desencadena y sobre todo cuando estos fenómenos son repetitivos cada vez que se producen. Pero es apasionante, Salvador, tratarlo desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de la criminalística, porque nos damos cuenta de que hay mucho más de lo que parece, de lo que nos cuentan. Hay casos realmente que siguen ahí absolutamente sin resolver. José Manuel García Bautista está en Sevilla, es uno de nuestros colaboradores y corresponsales en el sur, porque precisamente ahora, y Milenio 3 siempre está al cabo de la calle, al cabo de la actualidad, está ocurriendo en el barrio de la Macarena uno de estos hechos que ha motivado la atención policial, se está llevando con mucho sigilo y están ocurriendo. Tenemos poquito tiempo, José Manuel, estás en el lugar, dime qué ves, dónde es el lugar, o bueno, cómo es ese sitio exactamente, pero ¿qué ha ocurrido en estos últimos meses en Sevilla que tú tan afanosamente estás investigando? Pues sí, buenas noches, Iker. Pues ahora mismo nos encontramos justamente en un solar que hay en ese barrio de la Macarena, que se ha ganado por derecho propio también el apelativo, el calificativo de maldito, ¿no? Quiero que os ubiquéis, es un lugar, ahora mismo hace fresquito aquí en Sevilla, es un lugar de unos 50 metros por 25, en plena obra, junto a unas ruinas prerromanas,
y en las obras ya hace tiempo que se dejó de trabajar, vaya. El tiempo en forma de óxido ha dejado ya huello en los cimientos de la obra, ¿no? Y aquí han pasado unos extraños fenómenos durante estos últimos meses. Esta historia que ha sido ampliamente investigada tanto por mí como por mi compañero, por Rafael Cabello, pues aquí ha sucedido básicamente apariciones de sombras, ruidos extraños también, un extraño fenómeno de apariciones a un vigilante de seguridad e incluso uno de los obreros de aquí de la obra. Podríamos calificar también como desapariciones de objetos en el sentido de una extraña fenomenología poltergeist. Los trabajadores que aquí desempeñan su labor hace semanas que ya tuvieron que abandonar atemorizados la obra. ¿Llegaron a abandonar la obra las personas que estaban allí por lo que estaba sucediendo? Esto está parado totalmente. Porque es que no se quiere trabajar aquí. Y es cierto, José Manuel, porque vamos rapidísimo, tengo que decirle a la audiencia de Milenio 3 que tendremos los testimonios de esas personas. Queríamos solamente contactar con José Manuel para que nos hiciera un recorrido, pero es cierto que ha habido una serie de suicidios en el lugar donde luego han empezado a ocurrir los hechos, ¿no? Ha habido más que suicidio, Iker. Ha habido más que suicidio. Las últimas investigaciones que ha llevado Rafael Cabello por un lado y por otro han dado lugar a descubrimientos sorprendentes, ¿no? Porque en el lugar ha habido 2 asesinatos, también ha habido un tiroteo en que falleció también la víctima, evidentemente. Apareció hace años también dentro de un baúl un cadáver de una persona. También un suicidio, como tú bien dices, un suicidio de un hombre que, bueno, la forma de morir fue aterradora. Se apoyó un machete contra el pecho, salió corriendo contra una pared y se rajó el corazón, literalmente. De todo esto hay documentación, hay fotografías, por supuesto, e incluso tenemos los testimonios de las personas que, evidentemente, en cuantito que estén procesados, tú sabes que Milenio 3 será el primero en tener esos datos, vaya. José Manuel, la verdad es que es impresionante realmente. Yo creo que merece la pena tratar el caso con profundidad, con esos testimonios, con esos documentos, porque es un caso actual, un caso que está ocurriendo ahora mismo y que está soliviantando a parte del barrio de la Macarena con sucesos escalofriantes. Merece mucho la pena tratarlo en profundidad y lo haremos. Un fuerte abrazo, compañero. Nos escuchamos muy pronto aquí en Milenio 3. Salvador, es curioso, no te lo había preguntado antes, pero con tu larguísima experiencia, ¿siempre hay una relación entre los lugares donde ha habido hechos luctuosos, crímenes, matanzas, vamos a llamarlo así, y luego estos fenómenos, ¿verdad? Parece que suena ciencia ficción, pero es que es así. Hay una proyección, indudablemente, es lo que se suele llamar de mimetismo a ciertas personas cuya mente no esté naturalmente en una favorable situación, que se empujen a suicidios, que se empujen a tiroteos y que lleguen naturalmente a formular definiciones como para que a aquel lugar se le pueda clasificar de maldito. Hablaba de unas ruinas romanas, ¿no? Naturalmente, con independencia de la investigación del caso policial que pueda ocupar el tema y de los hechos que se hayan cometido, que naturalmente la policía sevillana, la cual conozco bastante bien y además están bastante bien dotados en sus éxitos, esa es la realidad, pues lo llevarán naturalmente muy al cabo de la calle. Ahora bien, los fenómenos que se puedan paranormales o fuera de la normalidad que se puedan dar en esa situación, yo los investigaría mucho más profundamente. O sea, pero el hecho de que se pueda proyectar, es decir, el lugar es maldito y me tengo que es que incluso yo es la primera vez que escucho esa forma de suicidio. Curiosísimo, ¿verdad? A mí yo pensaría incluso la participación de otras personas. Sería un tipo de ritual, ¿no? Algo parecido, o un ajuste de cuentas, o intentar aparecer que los hechos aparezcan como suicidio y no sean tales, etcétera. Salvador, tu experiencia como investigador policial, como experto criminalista, como uno de las personas que mejor y más profundamente ha investigado algunos de los grandes casos policiales de este país, yo te emplazo y te invito, sé que esto se queda muy corto, porque va a haber muchos temas en los que tú tienes que estar presente. Ya sabes que cuentas conmigo para este tipo de cosas, cada una vez que quieras. Un abrazo muy fuerte, Salvador, un auténtico placer tenerte aquí, como un placer dar paso a Carlos Barroso y a Carmen Porter, porque esta semana las noticias vienen cargaditas. Las noticias, el informativo de Milenio 3, ha dado mucho de sí esta semana. Ya verán, compruébenlo por ustedes mismos.
Barcelona es el lugar donde empezamos hoy nuestro relato informativo y el Palacio Real de la ciudad condal el protagonista. Conocidas son las historias que hablan de sonidos misteriosos y sombras que se mueven por las galerías de los grandes palacios, pero en este caso han llegado hasta tal punto que los vigilantes de seguridad que trabajan durante la noche ya no quieren realizar su labor de supervisión en determinadas zonas. Enseguida hablamos de esto, será después de que Carmen Porter nos avance otras noticias para esta noche. Comenzaremos con los rostros más antiguos del mundo que han sido hallados en el suelo de la caverna La Marche al sur de Francia. Nos iremos hasta Egipto, donde han sido descubiertas 7 tumbas que datan de 1307 a.C. y han comenzado en Atapuerca una nueva campaña de excavaciones en el yacimiento arqueológico de Grandolina. Para terminar, hablaremos de la oposición de Carlos de Inglaterra a que se lleve a cabo la construcción de un parque temático sobre el conde Drácula. Y como adelantábamos hace unos segundos, Barcelona es nuestro primer destino. Se habla de ruidos extraños, objetos que cambian de lugar y sombras que se mueven en la noche. Fenómenos que han dado más de un susto a los vigilantes de seguridad del Palacio Real barcelonés. Carmen. Los guardas de seguridad aseguran que los cuadros se descuelgan solos y un piano que se encuentra en una de las habitaciones comienza a tocar una suave melodía. También en el Palacio de los Virreyes han acontecido fenómenos extraños, por lo que durante unas semanas los vigilantes se negaron a realizar las correspondientes rondas por el recinto. Un científico alemán ha redescubierto en el sur de Francia lo que podrían ser los rostros humanos más antiguos del mundo. Ha sido en la caverna de La Marche, en Lisa-le-Château. Las imágenes ya fueron localizadas hace medio siglo en el suelo de la cueva, pero después cayeron en el olvido. Son dibujos de gente real, hombres y mujeres en bata con sombreros y botas que pueden tener hasta 15.000 años de antigüedad. Y en Francia seguimos porque desde allí nos llega otro descubrimiento arqueológico sorprendente. Nos habla de él el corresponsal de la cadena SER, José María Patiño. La construcción de una carretera al sureste de Clermont-Ferrand, en el macizo central francés, ha dado como resultado el descubrimiento de una tumba colectiva singular. 8 caballeros galos yacen junto a sus caballos, todos tendidos sobre su costado derecho, el brazo izquierdo sobre el hombro del cadáver que le precede, con la cabeza hacia el sur y la mirada al este. ¿Qué significa? Ningún antropólogo lo sabe a ciencia cierta, dado que los galos tenían rituales funerarios extravagantes. La ausencia de materiales impide determinar el origen de los enterrados, en cuyos esqueletos no se observan tampoco traumatismos que revelen su participación en alguna batalla, bien contra las tropas de César o entre las propias tribus galas. Tampoco se descarta que hubieran fallecido en alguna muerte ritual, ya que los druidas, según dan a entender algunos textos, leían el futuro en las entrañas de los animales y en ocasiones de los humanos. Siguiente parada, Egipto. Un equipo de arqueólogos ha descubierto al sur del Cairo 7 tumbas de la 19ª y de la 20ª dinastías. Están datadas entre los años 1307 y 1087 a.C. y están fabricadas en ladrillos de barro. Kai Hawass, director del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias, ha revelado que en una de las tumbas se ha descubierto el pedestal de una pequeña pirámide en cuyos costados está esculpida la imagen que representa al dueño de la tumba, con las manos levantadas hacia el cielo en acto de veneración. Científicos de la NASA han obtenido ya las primeras conclusiones sobre uno de los mayores secretos de la Luna, lo que hay debajo de la corteza del satélite terrestre. 33 años de investigaciones han llevado a concluir que el corazón de la Luna es caliente y blando. Los rayos láser son el único vehículo para hacer rebotar la luz en la Luna, ya que es la única radiación que se dispersa poco en el largo viaje de ida y vuelta. En Estados Unidos, el observatorio más importante es el de la Universidad de Texas, que utiliza un telescopio reflector y un láser que manda hasta 1.000 millones de vatios de potencia. Además, los científicos esperan que una mayor precisión de las medidas permita explicar la expansión del universo. Atapuerca vuelve a estar en el centro de interés arqueológico. Esta semana se ha iniciado una nueva excavación que este año durará 2 meses y que coincide con el 25º aniversario de la investigación de los yacimientos en los que se encontraron los restos del primer homínido del continente europeo. Desde Radio Castilla de Burgos informa Francho Pedrosa. Más de un centenar de investigadores trabajarán en Atapuerca en la campaña que celebra el 25 aniversario del inicio de los trabajos en la Sierra Burgalesa. Por ello también las excavaciones durarán el doble. 2 meses de trabajo que se centrarán en intentar llegar a nuevos niveles de ocupación en Grandolina, el yacimiento más rico de Atapuerca, en el que se agilizará la recuperación de fósiles para completar la documentación sobre el Homo antecesor. Los paleoantropólogos consideran fundamental poder corroborar las hipótesis que manejan sobre esta especie única de homínido. El equipo tiene expectativa, además, de encontrar restos del Paleolítico Medio en la cueva del Mirador. Y hay otras noticias que esbozamos ya de forma breve.
Expertos franceses, belgas y rumanos han descubierto en Rumanía el mayor yacimiento de huevos de dinosaurio del Cretácico superior en Europa. El yacimiento está compuesto por 11 nidos con unos 40 huevos de dinosaurios y fósiles de mamíferos y otros vertebrados entre 65 y 74 millones de años de antigüedad. La NASA ha creado relojes atómicos de máxima precisión capaces de no retrasar ni un segundo en millones de años. Los científicos del programa de física fundamental de la NASA pretenden poner a prueba las teorías de la gravedad y así guiar naves espaciales y resolver una gran variedad de problemas prácticos. Según han asegurado, marineros, soldados, caminantes y pilotos dependen de relojes atómicos, aunque no lo sepan. Y una más, parece que el príncipe Carlos de Inglaterra no le gustan mucho los vampiros. Según Carlos de Inglaterra, la futura construcción del parque temático del Conde Drácula en Transilvania, Rumanía, destruirá las características particulares de la ciudad. Por su parte, Greenpeace también ha denunciado el proyecto, ya que amenazan los alrededores de bosques centenarios y una zona medieval. Pues hasta aquí las noticias en Milenio 3, como siempre, la semana que viene, más. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Nos vamos, rapidísimo, ni más ni menos que a la República de San Marino. Es una noticia anexa a este informativo. Javier Sierra, nuestro colaborador habitual, está allí porque hay un congreso impresionante. Tenemos un poco tiempo, Javier, pero cuéntanos, ¿dónde estás en San Marino y qué está haciendo, qué se hace allí en ese lugar? Buonasera. Buonasera, Javier. Pues mira, en estos momentos están cenando debajo del piso en el que me encuentro, en el Gran Hotel de San Marino, en una misma mesa, John Anthony West, Robert Schoch, que es el geólogo que dató la Esfinge en más de 7.000 años y que desató una enorme controversia hace una década, Graham Hancock, que ha revelado en su conferencia de hoy que ha descubierto en el Golfo de Camboya las ruinas sumergidas de una ciudad que solamente pudo haberse construido cuando las aguas del Golfo de Camboya estaban mucho más bajas hace 9.000 años. Si su información es corroborada científicamente en los próximos meses, lo que va a querer decir esto es que hace 9.000 años existía ya una ciudad y una civilización urbana perfectamente desarrollada, que es algo que nadie ha aceptado hasta fechas muy recientes. Y también está Robert Bauval, el hombre que descubrió que las 3 grandes pirámides de Giza están orientadas hacia la constelación de Orión, y ha revelado algo excepcional, que es en lo que está trabajando en estos momentos, que la desviación que se ha encontrado en otras pirámides con respecto a las estrellas parece que tiene que ver con el horóscopo del nacimiento del rey, con la fecha del nacimiento del rey al que estaba dedicada cada una de esas pirámides. Como tú has dicho, es un congreso impresionante, es la 3ª reunión mundial sobre los orígenes perdidos de la civilización y los anacronismos en la arqueología y en la historia, así se llama este congreso, y los descubrimientos que se están revelando son abundantes. Realmente, Javier, impresionante, nos contarás muchas cosas a tu regreso. Desde luego. Te esperamos, feliz viaje, y seguro que traerás sacos y sacos de información para Milenio 3. Un abrazo fuerte, compañero. Hasta pronto. Y tenemos ya, pues toda la comunicación de la gente que se ha puesto en contacto con nosotros, milenio3@cadenaser.com. Carmen Porter, la sintonía de Millennium, no podía ser otra, la que despide o va lanzando la recta final de este gran programa de hoy. Creo que ha sido interesante para todos ustedes. Carmen, un montón de llamadas y un montón de mails, de correos electrónicos. Milenio3@cadenaser.com nos han llegado un montón de peticiones sobre temas que pasamos a esbozar. Antes que nada nos han dicho que, Iker, ¿cuándo firmas en la Feria del Libro? Bueno, muy sencillo, el libro Encuentros estará mañana por la mañana y el fin de semana que viene. Esperamos a todos los amigos de Milenio 3, ahí estaremos orgullosos y contentos de estar con todos vosotros. Víctor Guinea nos dice que si podemos hablar algún día del código secreto de la Biblia. Nestalí, por su parte, nos comenta: me gustaría que tratáis el tema de la Sábana Santa y, por extensión, el misterio de René Le Chateau. Tengo que decir una cosa, Carmen, tenemos un programa absolutamente único, exclusivo. Pasamos 4 días junto a la Sábana Santa de Turín y nos trajimos un montón de información con cosas que no va a poder escuchar en ningún otro sitio. Informes, ADN, la NASA, todo en Milenio 3. Juan Gutiérrez nos dice si por favor podemos tratar el tema de las caras de Belmez, un tema muy conocido por ti, ¿verdad, Iker? Bueno, pues fíjate, las caras de Belmez, ni más ni menos. Yo creo que lo malo es que en esta hora que todo el mundo que nos escribe dice que se queda muy corta, haremos 1 o 2 programas, las caras de Belmez y el otro lado de las caras de Belmez. Javier Valero quiere que esbocemos las conspiraciones, tanto intoxicaciones en el tema OVNI como en el viaje a la Luna. Pues esos temas realmente serán enfocados además con especialistas, los mejores especialistas nacionales e internacionales. Os prometemos que sois vosotros los que hacéis Milenio 3, los que encargáis cada una de estas investigaciones. ¿Y qué opinas de los exorcismos que David Cuevas Castillo nos pide?
Bueno, don David Cuevas Castillo, un oyente que nos pide exorcismos. Yo tengo que decirle que tendrás exorcismos y eso puede ser casi como una amenaza. Gracias, Carmen, un montón de temas. Katia Rocha, tendremos un contestador y sobre todo tenemos ganadores de esos 10 libros, encuentros para toda la audiencia. Eso es, lo prometido es deuda. Nos tienen que mandar un email con su dirección los siguientes oyentes. A ver, tomen nota. María Martín Uclés, Neftalí, Vicente Arenilla, Raúl Madroña Almarina, Inmaculada Roca Herrera, Miguel Ángel Tenorio Camacho, Eva Rivera, Carlos Bernuez, Daniel Pérez Verdejo y Rafael Leosada. Por favor, nos indican bien su nombre, apellidos, dirección donde le enviamos el libro y la semana que viene regalamos 5 libros de Misterios de la Iglesia, publicado por la editorial EDAP, con Carmen Porter. Ha sido un placer, Milenio 3, todo un equipo, les habló Iker Jiménez. Nos vemos el próximo sábado. Sean felices.